Muy buenas tardes. Como avisé en Instagram, y allí dije por qué, habiéndome dispuesto a no hablar del tema por el momento, incluso haber contestado consultas, llamados y hasta llamados periodísticos que me negué a hablar del tema, voy a tocar ahora el problema de este caso de aparente falsa denuncia o retractación por parte de un joven hijo que retracta su declaración como adolescente respecto de un imputado abuso al padre, un médico, que le valió años de internación psiquiátrica en una clínica de Banfield y que fue finalmente absuelto. Voy a enfocar el tema desde 4 puntos de vista. Los casos en los que se puede provisoriamente hablar, la imputación fiscal por asociación ilícita, gravísimo tema, las falsas denuncias y el proyecto de crear una forma agravada, específica de falsa denuncia en la materia, y finalmente el encuadre de este tema en la teoría del síndrome de alienación parental de Richard Gardner. Este último tema solamente esbozado porque llevaría para larguísimas charlas. Nos sorprendió tremendamente, primero en un canal, una corporación importante ligada al poder público, y después en varios, la situación grabada, el video de un joven de 23 años, estudiante de Derecho, que motu propio o invitado a hacerlo, posiblemente por gente ajena al caso, porque el chico está viviendo con la familia de la novia, declara públicamente que la madre lo incitó a mentir cuando él era un adolescente para imputar falsamente al padre. O sea, tenemos el tema de la retractación posterior al juicio de una víctima. En un juicio en que la justicia de la provincia de Buenos Aires, por el momento, declaró absuelto al progenitor acusado como abusador, en un fallo que confirmó la Cámara de Casación, la Sala Primera de la Cámara de Casación de La Plata. Un fallo dividido, esto no se suele señalar. Un juez dijo que había que revocar parcialmente la sentencia de primera instancia de Cámara, ¿no es cierto?, la sentencia de Tribunal Oral, y hacer un nuevo juicio, y 2 jueces dijeron que había que confirmar y absolver entonces al imputado, al acusado, al procesado, al padre procesado. Esto antes de la retractación del hijo. Me llamó mucho la atención de entrada que medios que habitualmente fustigan tremendamente a uno de los jueces de la Cámara de Casación, que votó por la absolución, el doctor Violini, lo fustigan como zafaroniano, como garantista, abolicionista y qué sé yo. En este caso, no. En este caso, no hicieron para nada mención a antecedentes de lenidad o de debilidad en la persecución. Pareciera ser que a los jueces se los ataca, no por duros o blandos, sino según en qué caso. Lo cierto es que es impresionante ver, y no tengo la completa porque no compro todos los diarios, la cobertura, doble página incluso, las fotos de la mamá, los titulares y algo muy duro, que es que el propio papá y la madre de esta mamá aparecen atacando a su propia hija. Este caso es un caso tremendamente especial, es un caso de gran patología familiar. Un padre que diga de su hija es una psicópata, afirmó el padre de la mujer que acusó falsamente al esposo de abuso, en un caso que todavía puede llegar a tener recurso de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Suprema Corte, Corte Suprema de la Nación, Suprema Corte de la provincia, nos está marcando que es un caso muy especial. De este caso muy especial, el saber popular, que encierra todo el saber, como decía Machado, vamos a rima sobre la copla,
siempre tiene, el saber popular siempre tiene un refrán opuesto al otro, ¿no? El que madruga, Dios lo ayuda, y no por mucho madrugar se amanece más temprano. En este caso, podríamos decir, una golondrina no hace verano. O también puede decir el saber popular, que es el que está tomando el periodismo, para muestra basta un botón. O sea, para probar una situación general basta un caso. Yo no voy a analizar un caso que incluso está infiere. Infiere quiere decir que está desarrollándose, porque puede ser, no sé si se han cumplido los términos, que haya un recurso ante la Suprema Corte. Lo que sí sé que hay un fallo dividido en casación. Doctor Herrera vota por reenviar para un nuevo juicio. O sea que había tremenda duda en el caso, ¿no? Para que sea un 2-1. No voy a hablar del caso en particular, porque no lo conozco, porque no actué en él. Y porque advierto una eclosión de pasiones y de odios entre familiares, al punto tal, como dije, que la propia familia de la médica es la madre que acusó, se vuelve contra ella. Si ahí había quedado el tema, yo no hablaba de él. Espero, primero, que esté firme y segundo, que se aclare. Pero hoy, en Clarín, pie de página, noticia de tapa, aparece un hecho como convalidante, que es que en un caso no se pudo probar y se sobreselló por falta de prueba. A un papá que es acusado por una hijastra, por la hija, ya mayor ahora, de su esposa, que dice que cuando era adolescente había conductas de acercamiento, de conductas de contenido sexual que ella como adolescente interpretó como abusivas y que las denuncia a los 21 años. Esto es un tema totalmente distinto del anterior. ¿Por qué? Porque aquí hay aproximaciones, acostarse juntos, lo pueden leer, está descrita la conducta, que son de casi imposible prueba. Los tocamientos no son fácilmente probables, porque no dejan, gracias a Dios, ¿no es cierto?, rastro físico. Lo que está sosteniendo el diario de esta mañana es que los dichos de una joven, años después de haberse sentido abusada por el padrastro, cuando hemos ampliado los plazos de prescripción, no digo indefinidamente, pero hasta la denuncia inclusive, hasta la fecha de la denuncia, o sea que no es imprescriptible, puede prescribir después, pero la víctima puede recordar o animarse a hablar muchos años después. Que eso no es creíble y es un caso de falsa denuncia. No sé, no soy yo el defensor de esa muchacha, no lo podría hacer porque ya no soy defensor, por lo menos no tengo la función oficial de defensor de alma sigo siendo, ¿eh? Y además tiene 21 años. Pero yo veo que acá aparece una seguidilla, entonces hay que aclarar la situación. Vuelvo a decir, el primero de los casos, el de gran notoriedad, todo este parramo de fotos incluso, toda esta exposición, incluso el muchacho que se retracta públicamente, es uno. El otro es más grave todavía, porque sobreseimiento por que no se pudo probar, todo es falsa denuncia. ¿Se dan cuenta el efecto que tiene, el efecto mordaza? En un país donde más que falsa denuncia lo que tenemos es omisión de denuncia. Entonces dejemos este primer acápite que es sobre los casos al devenir de los procesos. Vamos a volver a hablar sobre ello. Y vamos al segundo acápite, que para mí es el más grave, el más serio. El fiscal de Lomas de Zamora imputa asociación ilícita, no solo falsa denuncia, delito contra la administración pública, sino asociación ilícita a esta mamá médica en connivencia con un grupo, no voy a dar los nombres, son todas personas muy de larga trayectoria en el tema de niños y adolescentes, abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Y esto tiene que ser investigado hasta el final. ¿Por qué? Porque es una asociación ilícita o no lo es. No debe quedar duda en esto.
La denuncia fue hecha por una trabajadora social de larga trayectoria en el tema, en un delito que la ley argentina convirtió últimamente, a partir de una reforma del artículo 72 del Código Penal, en un delito donde si es un menor de 18 años se debe actuar de oficio y hay obligación profesional de comunicarlo. Este segundo tema, si esto es falsa denuncia, es una cosa, y si esto es asociación ilícita es otra. Y si lo es, tendrá que caer todo el peso de la ley. Pero lo que no puede quedar en la duda, y que todo grupo y todo sector que apoya a niños presuntamente víctimas de abusos sexuales, que es indicado como una asociación ilícita. O es o no es. Y si son procesados, hablaremos de quiénes son. Mientras tanto, resguardemos también el prestigio profesional de estos colegas y de estos trabajadores profesionales interdisciplinarios. Pero esto no puede quedar sin una explicitación y sin una aclaración importante. Segundo tema, entonces, también en expectativa. Tercer tema, ¿qué es esto de las falsas denuncias? Son las denuncias no probadas. En el año 23 hubo unos 36.000 hechos de abuso sexual. 36.000. Ustedes saben que la estadística penal argentina viene descendiendo, incluso en homicidios, homicidio doloso. Ha aumentado en algunos delitos, pero no en los más graves. Este es el único país donde, descendiendo el delito, recrudece el punitivismo. En todos los países de América que yo he trabajado y recorrí, la ley de mano dura, mano super dura, mano ultra dura, el triángulo de la muerte, como se llamaba El Salvador, Honduras, Guatemala, venía acompañado del crecimiento del delito. Este es el único donde el punitivismo crece cuando el delito decrece. Y esto es una verdad de a puños. Tenemos un 3 y pico por ciento sobre 100, sobre 100.000 de homicidios, que es una de las tasas más bajas de América Latina. Solamente nos superan pequeños países con poblaciones casi turísticas. Desearían nuestros hermanos latinoamericanos y de muchos lugares del mundo, Estados Unidos inclusive, tener la tasa de homicidio que tenemos nosotros, bajísima. Pero bueno, lo cierto es que la falsa denuncia está escondida. ¿Cómo, doctor? Entonces usted está de acuerdo. No, yo estoy diciendo una verdad estadística. Cuando ustedes van a las estadísticas oficiales, encuentran que en el capítulo de delitos contra la administración pública, que han crecido de un año al otro, son unos 49.000, 50.000, digamos, redondeando, 14 capítulos de ese título, donde está desde el cohecho, el enriquecimiento ilícito, la negociación incompatible con la función pública, el incumplimiento de deberes, el falso testimonio. La falsa denuncia está metida dentro de esos 49 o 50.000 delitos, expresamente sin desagregar. Hagan la prueba. Pregunten en estos medios que hay ahora tan importantes. Por la estadística de la falsa denuncia no existe. No es que no existe, porque si llegamos a 49.000 creciendo, es porque hemos contado esos casos. Pero no los publicamos desagregados. ¿Por qué? Porque si lo hicieran, pues la luz aclararía todo. Prácticamente no existe. En España, donde sí existe una muy detallada estadística en ese sentido, no llega al 0,001. Perdón, 0,01. En realidad es 0,0089. Y no tiene por qué ser distinto entre nosotros. Una estimación del Consejo de la Magistratura habla del 3% de falsa denuncia en total, respecto de todos los delitos. Ustedes se dan cuenta que tiene que ser muy inferior los números respecto de un delito particular. Entonces se manejan cifras ocultas, cifras falsas, se hacen cifras o estadísticas por punteo. Me dijo este caso, este otro. Se utiliza un caso emblemático terrible, Este es un caso espantoso. El hijo contra la madre, la propia madre de la doctora contra ella. Las menciones permanentes de los periodistas a la afiliación política o al cargo que tiene la señora. Permanente.
Es impresionante cómo es ad hominem el análisis de este caso ad feminem, en un clima, digamos, preelectoral, ¿no es cierto? Esto pasa porque es funcionaria de... Esto pasa porque es una familia cruzada por los odios. Entonces, ¿cuánto puede ser estas falsas denuncias? Un puñado de denuncias de falsa denuncia, de causas por falsa denuncia y de sentencias condenatorias. Me sobran los dedos de la mano. Desafío a quien sea, político o profesional de estos temas, a ver si estoy equivocado. ¿Cuántas condenas por falsa denuncia tenemos en la Argentina? Sobre 49.000, 50.000 hechos de delitos contra la administración pública, incluyendo 14 títulos totalmente distintos. Peculado, todos los delitos de la administración pública. No, lo que crece no es la falsa denuncia, crecen los delitos económicos de la administración pública y fundamentalmente el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y el abuso de autoridad. Y la negociación incompatible con la función pública, y no me hagan hablar. ¿Que hay falsas denuncias? Por supuesto, si eso lo sé vivir. ¿Cómo no va a haber falsa denuncia? Ahora, si falseando la estadística, algún político o alguna política dice hay 7% de falsas denuncias, pero señora política, hay que ocuparse del 93% que no son falsas. Y no es el 7%. Si fuera común en la totalidad del bien jurídico protegido contra la administración pública, serían el 3% de una cifra. Menor todavía. Entonces, la ley no se hace para el caso particular. Este horrible caso particular. Que vaya a saber cómo termina en la Suprema Corte, si es que todavía está a tiempo de interponer el recurso de inaplicabilidad de la ley ante un voto dividido de casación, 2-1. No se hace nunca la ley para un caso particular, ni para un caso anterior, para el cual no se aplicará nunca, por la irretroactividad. La ley se hace para la generalidad y se hace para el futuro. Entonces, del caso, la cordura de esperar. Y no hacer un trencito de casos ante cada sobreseimiento porque no se pudo probar que le tocó la cola. ¿Cómo se prueba que le tocó la cola? Si además estamos poniendo en tela de juicio la declaración de los chicos. Sí, ir hasta el fondo, hasta el tuétano, en el supuesto de que hubiera una asociación ilícita destinada profesionalmente a crear estas causas. Esto es inadmisible. No puede quedar en duda. No puede prescribir. Esto tiene que ser o sí o no. Tercero, el proyecto de ley de falsa denuncia tiene que ser estudiado muy particularmente porque lo que han proyectado ya se había caído antes. Volvió a presentarse ahora en mayo. Tiene el mismo pecado que todas las reformas penales argentinas. No está inmerso en una revisión general del código. Porque un delito de falsa denuncia tiene que estar coordinado con otros delitos que no son iguales, que son las calumnias, imputar un delito que es de instancia privada y que queda por el suelo frente a la falsa denuncia, los falsos testimonios. Y me parece a mí que no puede tener la misma pena que la pena que le damos al abuso mismo. O sea, fíjese lo que ha pasado en nuestro sistema. Subimos la pena del abuso. Hacemos prácticamente imprescriptible, eso se hizo en 2 etapas, una muy defectuosa, porque se le dio hasta la mayoría de edad y no servía para nada eso. Y la segunda empieza a correr la prescripción desde el momento que denuncia, la edad que sea. Lo hacemos de acción pública o de actuación de oficio, pero después perseguimos la falsa denuncia. La falsa denuncia es siempre un delito doloso. No se comete por equivocación, por ignorancia o por negligencia. Hay que probar el dolo. No va a haber condenas. Pero además, le creamos responsabilidades a los funcionarios
a los profesionales, pero a su vez después los amenazamos con falsa denuncia. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso hay que hacerlo en el marco de una revisión general del sistema. Por supuesto que se necesita un nuevo código. No aguanta más el código. Lo que queda del código del 21 con casi 300 reformas y parches sucesivos. Y terminando el cuarto tema, que es solamente enuncio. Tenemos que tener mucho cuidado de que esto no esté, no digo que sea mala intención de nadie, o por lo menos de algunos, que no esté inmerso en este pensamiento garneriano, el pensamiento de Richard Gardner, ese profesional norteamericano que se especializó en inventar, sobre la base de la folie à deux y del Munchausen, un síndrome de alienación parental que toda la ciencia dice que no existe, que nadie ha reconocido, pero que sigue caminando. Se suicidó en 2003, pero sus discípulos le siguen apareciendo herederos, como Manuel Calvet. No sea cosa que esto tenga algo que ver con ese backlash, con ese contraataque frente a la idea de proteger a los niños de abuso que generó en Estados Unidos la teoría de Gardner y entre nosotros la de sus epígonos. ¿Por qué lo digo? Porque no hay una obra de Gardner, página 26 de un libro que se llama, traduciendo al aire, de temas sobre disputas familiares en materia de los hijos. Dice textualmente, y ustedes me dirán si no lo estamos viviendo. Alguien dijo una vez, esto que leo se está cumpliendo hoy. Necesitamos juicios civiles bien publicitados contra psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, trabajadores en la protección de los niños, defensores de los niños, policías y detectives incompetentes y o exagerados cuya ineptitud ha promulgado una falsa acusación. Página 26, firmado el difunto Richard Gardner. No sea cosa, y lo digo de buena fe, que algunos, sin haberlo leído siquiera, porque si lo leyeran no lo citarían, que algunos estén actuando este legado de propósito póstumo de Richard Gardner. Más allá que el caso que nos ha motivado sea verdadero o falso, o sea, que sea verdadera la declaración de adolescente o su retractación como joven, porque cualquiera de las dos puede ser verdadera o falsa. Que haya o no una asociación ilícita, lo cual, por favor, si la hay, hasta el final hay que investigarla, porque los nombres que trascienden han atravesado la historia del derecho de los niños en la Argentina, en causas muy graves además. Pero no sea que todo esto, las primeras dobles páginas, estas fotos en colores y esta primera página de hoy, respecto de no pudo probar que se acostó apoyando, no pudo probar, claro que no, no sea cosa que venga inmerso en una campaña peor y distinta. Mientras tanto, mis estimados, y sé que me están siguiendo gente del OBD y gente de los sistemas de recepción de denuncia, tomen una precaución. Cuando digo una mamá, puede ser el 90 y pico % de los casos, puede ser una mamá o un papá, vienen por una violencia familiar y hay elementos sin prueba, no es el caso del niño que está internado, ¿no es cierto? Y hay elementos que permiten presumir un abuso sexual intrafamiliar, de forma más amplia, de 36.000, 33.000 el año pasado, de casos de abuso no violación, o sea, sin penetración, siempre 50 y pico % para arriba son intrafamiliares. No apresuren la denuncia penal. No apresuren la denuncia penal. Hay casos en que sí, son los casos en que se está propiciando el aborto. La chica dice que fue abusada por el concubino de la madre. Claro. No digamos acá no pasa nada y tiremos como desecho patológico los restos del niño, que son la probatísimas por la compatibilidad genética, ¿no? O sea, estiramos 80 años la prescripción, pero destruimos la prueba. No le digan, quiere hacer la denuncia penal, porque la señora, digo señora por la generalidad, que va enojadísima, golpeada incluso,
Va a decir sí. Y va a ir a penal sin que ella se haga parte querellante en la capital, damnificada en la provincia, sin abogado que le diga señora conviene o no conviene. Va al santo muere, va al sobreseguimiento del archivo en la UFI. Y entonces es falsa denuncia. No los que tomamos denuncias, no apresuremos la vía penal, avancemos en la vía familiar, acumulemos las pericias, las pruebas, y después habrá tiempo para ir a penal con un bagaje de prueba. Porque hoy llaman falsa denuncia a denuncias no investigadas, 94% del archivo en las UFIs de provincia, o a denuncias en una materia tan difícil que no se puede probar. Seguiremos sobre este caso, sobre todo sobre el cuarto punto. Y permítanme, quienes están actuando en esto, que alguien que ha caminado este tema 45 largos años, se vaya de este mundo sabiendo si hubo o no grupos que conformaron una asociación ilícita. Si los hubo, hemos convivido en muchas causas con varios delincuentes a la vez. El que comete el abuso y el que medra en una asociación ilícita. Yo deseo de corazón que se pruebe fundamentalmente que no hay que pudo haber habido error, pero no asociación ilícita. Figura hecha para otra cosa. Mi saludo.